es necesario, voy a repetir porque no se está grabando bien, ¿sí? En los movimientos bidireccionales es necesario contar con una aceleración que se encargue de cambiar la dirección del vector velocidad. Nosotros sabemos que la aceleración es la responsable de la variación de velocidad. Aceleración como vector es variación de velocidad sobre tiempo, ¿verdad? Y esta velocidad, esta variación de velocidad, que al final es una velocidad, porque es una diferencia entre dos velocidades, velocidad final menos velocidad inicial. Si yo resto dos velocidades me da una velocidad, por supuesto, ¿verdad? Entonces, esta variación de velocidad, como es un vector, tiene dos componentes, o sea, dos características, mejor dicho, más que componentes. Una que es el módulo y otra que es la dirección. El sentido está relacionado con la dirección, así que no me voy a meter en el sentido, eso es un poco relevante en este caso. Entonces, hay dos características que se pueden cambiar de la velocidad. En los movimientos unidireccionales, que son todo lo que ya vimos, movimiento en línea recta en un plano horizontal, movimiento vertical, ¿verdad? De caída libre, todos esos son movimientos unidireccionales. En los movimientos unidireccionales lo que se cambia es el módulo, pero no la dirección. La dirección se mantiene constante, por eso se mantiene en la misma dirección siempre. Ojo que puede cambiar el sentido, porque vimos movimientos que se detenían y se iban en el sentido opuesto. Pero ese es el sentido el que cambia, no la dirección. Sigue trabajando en la misma línea, en la misma dirección, pero cambió el sentido del movimiento. Ahora, en los movimientos que son curvilíneos, o sea, en los movimientos que ya tienen dos direcciones, necesariamente tiene que haber un cambio en la dirección del vector velocidad. Por lo tanto, puede cambiar el módulo o puede no cambiar el módulo, pero sí tiene que cambiar la dirección, necesariamente. Si cambia el módulo también, es un movimiento variado. ¿Por qué? Porque está cambiando el módulo, la forma en que se mueve, en que se mueve, ¿verdad? No solamente la dirección, sino que qué tan rápido se mueve. Se puede mover más lento o más rápido, ¿verdad? Pero está cambiando la intensidad de su movimiento, por decir de alguna forma, ¿verdad? Ese es un movimiento variado. Y si su módulo no cambia, es porque permanentemente se está moviendo con la misma rapidez, con la misma intensidad, ¿verdad? Es un movimiento donde el módulo no cambia, pero sí la dirección es el movimiento circular uniforme. Se está moviendo sobre una circunferencia, pero no cambia el módulo de su velocidad. O sea que si una vuelta completa, los relojes, por ejemplo, o sea, las manecillas del reloj tienen movimientos circulares uniformes. ¿Por qué? Porque completan una vuelta en el mismo tiempo siempre, ¿verdad? No cambian su intensidad. Bueno, entonces, esta aceleración, este vector aceleración, que es el responsable del cambio en el módulo y en la dirección del vector velocidad, se, se puede descomponer en dos componentes, que son las componentes, se les dice componentes intrínsecas de la aceleración. Una componente es la componente tangencial. Tangencial o lineal también se le suele decir. Y la otra componente es la normal o centrípeta. La tangencial es justamente la que hace que se cambie el módulo, modifica el módulo de la velocidad. Y la normal o centrípeta es la que modifica la dirección. Esta normal o centrípeta es la que necesariamente tiene que estar presente en un movimiento circular o un movimiento curvilíneo, mejor dicho. No circular, curvilíneo. Necesariamente. ¿Por qué? Porque para que sea curvilíneo tiene que haber un cambio en la dirección, o si no sería rectilíneo, ¿verdad? Entonces la normal sí o sí tiene que estar presente dentro de un movimiento curvilíneo. Esta componente tangencial es paralela al vector velocidad y esta es perpendicular al vector velocidad. La normal o centrípeta
Se le llama centrípeta porque está siempre dirigida hacia el centro de la curva, ¿verdad? Siempre está dirigida hacia el centro de la curva. Por eso se le dice centrípeta. Y la tangencial, por supuesto, es tangente a la curva, ¿verdad? A la trayectoria. Bueno, vamos a ver entonces esto dentro de un movimiento parabólico, que es a lo que venimos nosotros. El primer movimiento curvilíneo que vamos a estudiar es el movimiento parabólico. En el movimiento parabólico, ustedes saben que se lanza un proyectil o un objeto o una partícula, lo que sea, con una cierta velocidad, porque no se puede dejar caer. Si se deja caer, simplemente no va a haber un movimiento parabólico. Yo dejo caer y cae en forma vertical, ¿verdad? Necesito lanzar, necesito darle una velocidad y no tiene que ser vertical la velocidad, porque si yo lanzo verticalmente hacia arriba, mi gravedad que actúa hacia abajo va a hacer que simplemente el cuerpo suba y caiga luego de subir todo, pero va a ser siempre en la línea recta. Si lanzo hacia abajo, la gravedad también actúa hacia abajo, ¿verdad? Si lanzo también con una velocidad hacia abajo, por supuesto, el objeto solamente va a caer, pero en línea recta. Yo necesito darle una dirección distinta a la dirección de la gravedad para que se genere ese movimiento curvilíneo. Entonces, yo lo que hago es lanzar el objeto con una cierta inclinación. Por una cuestión de conveniencia, por establecer ejes familiares para nosotros y porque el eje coincida con la aceleración, que en este caso es la aceleración de la gravedad, lo que hacemos es establecer los ejes X e Y. ¿Por qué entonces hacemos eso? Porque la gravedad va a estar en el mismo eje que el eje Y, va a coincidir con ese eje. Entonces yo tengo la gravedad de esa forma y tengo la velocidad inicial, la velocidad de lanzamiento. Esa velocidad inicial es importante entender que es una velocidad inicial porque va a ir cambiando con el transcurso del tiempo, ¿verdad? Entonces va a estar modificando su valor. No solamente su valor, también el ángulo que forma con el eje horizontal. Entonces, esta básicamente es la característica inicial de un movimiento parabólico. Tengo la aceleración de la gravedad, vamos a asumir que no hay viento, ¿verdad? No le afecta ninguna otra aceleración horizontal ni inclinada, solamente vamos a considerar la gravedad. Podría afectarle otra aceleración, eso va a complicar un poco la parte de las ecuaciones, pero no vamos a estudiar nosotros en esta unidad. Y tenemos la velocidad que puede ser para arriba, puede ser para abajo del eje X. Eso ya vamos a ver diferentes casos, ¿verdad? Cuando tiene un lanzamiento, digamos, hacia abajo, puede ser sin problema. Pero tiene que tener otra dirección que no coincida con la aceleración de la gravedad. O sea, no tiene que ser vertical mi velocidad inicial. Bueno, entonces, si yo quiero, no quiero entrar en demasiado detalle en esto porque no es nuestro tema, pero como le estaba hablando hace rato de las componentes de la aceleración, yo tengo mi aceleración en este caso es la gravedad, y yo puedo descomponer esta gravedad en dos componentes, que una de las componentes sería paralela a la velocidad y otra sería perpendicular. ¿Cuál sería la perpendicular? La perpendicular sería una que está así, ¿verdad? Acá es perpendicular. Y la que es paralela sería esta. Entonces yo puedo descomponer en una componente que va a ser la paralela a la velocidad, que vamos a llamarle G sub t, porque es la componente tangencial de la gravedad en este caso, y otra componente que es G sub n, que es la componente normal. Estas dos componentes sustituyen la aceleración de la gravedad, porque justamente al sumar la componente normal y la componente tangencial, suma vectorial por supuesto,
me va a dar como resultante la gravedad, que es la aceleración de este movimiento, ¿verdad? Entonces, yo acá tengo dos componentes. Una tangencial, que justamente es la que va a generar ese cambio de velocidad en el módulo de la velocidad, y otra componente normal, que es la que va a hacer que vaya modificando la dirección que tiene la velocidad. ¿Se entiende todo? Pueden chetear nomás. Les aclaro que esto es a modo de entender nomás cómo se genera ese movimiento curvilíneo. Yo no les voy a pedir que calculen las componentes normal y tangencial de la aceleración. Igual es una cuestión vectorial nomás esto. No tiene ninguna complicación. Ya que estoy en esto, voy a cerrar la idea y después ya paso al movimiento parabólico en sí. Si yo quiero calcular estas componentes, vamos a suponer que mi velocidad inicial es de, no sé, 100 metros por segundo y forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Entonces, mi gravedad voy a considerar 10 metros por segundo al cuadrado. Quiero yo entonces las componentes tangencial y normal de la aceleración en el momento del lanzamiento. ¿Por qué digo en el momento del lanzamiento? Porque en cada punto de la trayectoria voy a tener componentes distintas. Pero ¿por qué si la gravedad no cambia? La gravedad siempre es 10. Porque la inclinación, este ángulo va a cambiar. Y al cambiar el ángulo, cambian las componentes del vector. Por eso van a cambiar estas componentes normal y tangencial. En cada punto va a ir cambiando el valor de esas componentes. Entonces, si yo quiero las componentes en el momento del lanzamiento, bueno, por una cuestión matemática de geometría, este ángulo coincide con este 30 grados. ¿Por qué? Porque este ángulo es el complemento de 30, acá es perpendicular, ¿verdad? Entonces, este ángulo es el complemento de 30. Y si yo considero esta perpendicular de esta forma así, o sea que este sería 60 para que le sea más fácil. Y si yo considero esta perpendicular entre el eje X y el eje Y, y este es 60, este va a ser 30. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al peor les pregunto porque no, ni siquiera voy a leer si están de acuerdo o no. Simplemente sigo. Entonces, si yo quiero las componentes normal y tangencial, la normal es el cateto adyacente a 30 grados. Quiere decir que la componente normal de la gravedad va a ser 10, que es el vector original, por coseno de 30 grados, que va a ser 5 raíz de 3. Y la componente tangencial va a ser 10, que es la hipotenusa, ¿verdad? Por seno de 30 grados, cateto opuesto, que es 5 metros por segundo al cuadrado. De esa forma yo obtuve las dos componentes intrínsecas de la aceleración. Esta es la que en este momento está haciendo el cambio en la dirección del vector velocidad y esta está cambiando el módulo del vector velocidad. Bueno, eso es a modo una cuestión vectorial nada más, pero como les decía, no me interesa esta parte, simplemente entender qué son las componentes intrínsecas. Ahora vamos a lo que sí nos importa, que es el movimiento parabólico, y esto sí ya les va a resultar mucho más familiar lo que viene a continuación, porque esto sí ya dieron años anteriores. Bueno, entonces, tenemos un lanzamiento donde la velocidad inicial tiene una inclinación alfa con respecto a la horizontal y está la gravedad afectando en forma vertical hacia abajo. ¿Qué yo tengo que hacer? Yo lo que tengo que hacer para facilitar mi estudio, el estudio de este movimiento, es descomponer el movimiento en dos ejes, que justamente como les dije, hacemos coincidir uno de los ejes con la gravedad para que sea más fácil el estudio del movimiento. Yo podría, si yo quiero, yo puedo justamente poner los ejes de esta forma. Eje X, eje Y, haciendo coincidir con mi velocidad. ¿Pero qué eso implica? Que voy a tener una componente de la gravedad, voy a tener en el eje Y y una componente en el eje X. O sea que mis dos movimientos van a ser variados. Quiere decir que por más que inicialmente no tengo velocidad en el eje Y, voy a adquirir velocidad en el eje Y. Les hablo del eje inclinado.
¿Qué quiere decir eso? Que lo único que voy a hacer es enquilombarme yo matemáticamente. ¿Por qué? Porque voy a estar teniendo movimientos variados en ambos ejes. En cambio, si yo establezco que mi eje es horizontal y vertical, lo que yo logro es que la gravedad, que es la aceleración, se concentre en un solo eje. Solamente en el eje Y voy a tener gravedad, que es el que justamente voy a tener aceleración. O sea que en el eje X, que no tengo aceleración, voy a tener un movimiento uniforme y va a facilitar matemáticamente mis expresiones. Por eso es que se elige el eje X y el eje Y como ejes para descomponer mi movimiento. Y como ya sabemos, descomponer un vector consiste en hallar su proyección sobre cada eje. Entonces, en este caso, la componente que está sobre el eje X es b sub 0 x y la componente que está sobre el eje Y es b sub 0 y, que matemáticamente, como el ángulo es con el eje X justamente, va a ser b sub 0 por coseno de alfa y este va a ser b sub 0 por seno de alfa. En el caso de que el ángulo fuese hacia abajo, o sea, si se lanza hacia abajo, ustedes pueden usar simplemente el ángulo negativo y las funciones seno y coseno se van a encargar de cambiarle el signo a la componente. O sea que automáticamente si ustedes ponen ángulo negativo dentro de la función, el coseno, la componente horizontal va a ser positiva, porque el coseno de un ángulo negativo es positivo, y la componente vertical ya va a ser negativa porque justamente va a estar dirigida hacia abajo. O sea, lo único que tienen que hacer es cargar el ángulo negativo dentro de alfa y ya les va a funcionar perfectamente las ecuaciones. Bien, entonces, en el eje X dijimos, en el eje horizontal, bueno, se ve todavía bien todo, ¿verdad? En el eje horizontal entonces tenemos movimiento uniforme, movimiento rectilíneo uniforme en el eje horizontal. En el movimiento horizontal, entonces, voy a diferenciar con la letra X, ya que voy a tener movimiento en ambos ejes y no me conviene usar S, ¿verdad? Porque no voy a poder reconocer en qué eje estoy trabajando. Entonces voy a usar X, posición inicial más velocidad inicial en X por tiempo. Es importante ir diferenciando siempre en qué eje estoy trabajando. B sub 0 X, B sub 0 y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Por una cuestión de facilidades en las fórmulas, es importante y se tiene que acostumbrar a que x sub 0 sea 0. Siempre este se tiene que anular. ¿Y cómo logro que se anule eso? Haciendo que mi eje Y coincida con el punto de lanzamiento. ¿Por qué? Vamos a suponer que acá están mis ejes. Ahí están mis ejes. Y el cuerpo se lanza desde este punto. Entonces, ¿qué va a pasar? Este punto va a tener coordenadas x sub 0 y sub 0. Voy a tener posición inicial en x y voy a tener posición inicial en y. ¿Qué quiere decir eso? Que acá voy a tener ya una posición inicial. Y eso es lo que yo quiero evitar. ¿Cómo evito? Haciendo que mi eje y coincida con el punto de lanzamiento. Vamos a sacarle al eje y de ahí y vamos a traerle acá. Entonces, yo sigo teniendo I sub 0, sigo teniendo, acá está, I sub 0, este sigue siendo I sub 0, pero ya no tengo X sub 0. ¿Por qué? Porque ya está sobre el eje vertical, mi punto de lanzamiento. Entonces, ahí logro que X sub 0 valga 0. De esa manera logro que no tenga posición inicial en el eje X. Y eso es muy importante porque todas las fórmulas que usamos hacen que tenga x sub 0, 0, ¿verdad? Entonces, eso es importante establecer. La y sub 0 no es tan importante, o sea, yo no necesito que mi eje, que mi origen luego esté en el punto de lanzamiento. Eso no necesito, pero sí que mi eje vertical esté sobre el punto de lanzamiento. Entonces, voy a poner acá ese detalle. X sub 0 igual a 0
se logra haciendo coincidir el eje vertical con el punto de lanzamiento. Bueno, entonces, simplemente esta ecuación nos queda x igual a b sub 0x por t. Una ecuación muy sencilla, porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Esa b sub 0x, como no hay aceleración, b sub 0x es de x en todo el tiempo. Esto se va a cumplir, acá voy a poner acá abajo. En todo momento la componente horizontal, si no hay aceleración en el eje x, va a ser la misma que tenía al comienzo. La componente horizontal de la velocidad no va a cambiar. Vamos al eje vertical. En el eje vertical ya afecta la gravedad. Entonces, lo que tengo es un movimiento de caída libre o movimiento vertical, ¿verdad? Puede ser también movimiento vertical porque si se lanza hacia arriba no es precisamente caída libre, ¿verdad? Va a terminar en caída libre, pero va a empezar con un movimiento ascendente. Bueno, y eso se respetan las fórmulas o las ecuaciones que ya se dieron en movimiento variado, ¿verdad? Porque ahora sí hay aceleración. ¿Cuáles son esas fórmulas? BI es igual a B sub 0I menos gravedad por tiempo. ¿Por qué menos gravedad? Porque la gravedad siempre va a estar hacia abajo, entonces negativa, ¿verdad? ¿Qué otra ecuación tenemos? Tenemos también la de Torricelli. B sub I es igual a B sub I al cuadrado menos 2 veces la gravedad por el desplazamiento en el eje Y. ¿Y qué más tenemos? Tenemos la ecuación de posiciones. Como les dije, no es importante, pueden, pero no es importante que I sub 0 sea 0. Puede perfectamente tener valor I sub 0. Y esas son nuestras ecuaciones. Como ven, la velocidad en este caso va a cambiar permanentemente, cambia de valor. También tenemos Torricelli. Los desplazamientos solamente son los desplazamientos en el eje Y. Ah, aquí. Perdón, voy a correr un poquito porque ahí sí no se ve todo. Ahí está. Yo no veía acá. O sea, tipo, ya el costadito ya no llegaba a ver. Y esas son las ecuaciones. Vamos a igual deducir un par de ecuaciones más. Vamos a deducir un par de ecuaciones más que de repente se usan para casos particulares. Pero yo no soy de usar mucho, solamente cuando amerita uso, ¿verdad? Bueno, en el movimiento vertical, todo es simultáneo. Las dos cosas ocurren al mismo tiempo, el movimiento horizontal y el movimiento vertical. Quiere decir que el tiempo que yo calcule de esta ecuación puedo usar en cualquiera de estas, ¿verdad? No en Torricelli porque no tiene tiempo, pero cualquiera de estas dos puedo usar porque los movimientos son simultáneos. Y cuando el cuerpo, por ejemplo, se analiza el movimiento vertical del cuerpo, es un movimiento de caída libre. ¿Qué quiere decir eso? Que permanentemente en su trayectoria va a ir tomando la misma velocidad que ya tomó antes, pero en sentido opuesto. O sea que si yo analizo la velocidad que tiene acá, vamos a ver, numéricamente voy a darles algunos valores. Vamos a suponer que esta es la componente es 10 y esta componente es 8. Bueno, con el transcurso del tiempo, la componente vertical, como al subir es un movimiento retardado, porque estoy con la velocidad para arriba y la aceleración para abajo, ¿verdad? Entonces, es un movimiento retardado y esa velocidad va a ir disminuyendo, la componente vertical. Como la componente vertical disminuye, por supuesto que va a disminuir también el módulo de la velocidad final, porque va a ser la suma de 10 con otro vector, ¿verdad? Suma vectorial, no suma directa. Esto no quiere decir que tenga una velocidad de 18. Tengo que sumar como componentes, ¿verdad?
Voy a tener 10 y vamos a suponer que esto es, no sé, es 5, ¿verdad? A medida que sube va a ir disminuyendo esa velocidad. Después va a ser 10, se mantiene en 10 y acá ya va a ser 2 nada más. Finalmente, cuando llega a su punto de altura máxima, en su punto de altura máxima, ¿qué pasa? La componente horizontal ya desaparece, pero la componente vertical ya desaparece y solamente queda la componente horizontal de la velocidad. Por eso está mal decir que en el punto de altura máxima el cuerpo se detiene. En el movimiento vertical, o sea, en un lanzamiento vertical, el cuerpo sí se detiene en el punto de altura máxima. Pero en un movimiento parabólico, el cuerpo no se detiene en su punto de altura máxima, sigue teniendo velocidad. Para que se detenga la velocidad tiene que valer cero. Lo que sí pasa es la componente vertical se hace cero. Una vez que empieza a caer, cuando pasa por las mismas alturas, vuelve a adoptar las mismas componentes, pero en sentido opuesto. Entonces, cuando pasa por la misma altura acá, va a tener una componente que va a ser 10 y otra que va a ser 5, pero hacia abajo. Cuando pasa por el punto a la misma altura desde la que se lanzó, vuelve a tener componente 10 y 8 hacia abajo. Si él sigue cayendo porque todavía no llega al punto de choque o al suelo, entonces esa componente vertical va a seguir aumentando. ¿Qué quiere decir? Que mientras el cuerpo sube, el ángulo que forma la velocidad, porque la velocidad es el vector resultante, ¿verdad? El ángulo que forma la velocidad, acá está muy mal mi gráfico porque esta suma vectorial debería darme un vector que sea tangente a la curva, ¿verdad? Pero bueno, no voy a entrar en ese detalle, pero está bastante mal, porque esto imagínense, jamás fue tangente, ¿verdad? Pero bueno, la idea para lo que quería explicarles funciona. Bien, entonces, mi ángulo de lanzamiento va a ir disminuyendo. A medida que sube, el ángulo va a disminuir. Cada vez va a ser menor, ¿verdad? Hasta llegar a cero. O sea que vamos a suponer un ángulo. Obviamente no está bien el ángulo que le voy a elegir porque con las componentes que tengo no se aplica, pero vamos a darle un ejemplo. Si este es 30, acá vamos a suponer que ya tiene 22, qué sé yo. Acá ya tiene 11 o, porque 11, 8, qué sé yo. Y después ya termina siendo cero en el punto de altura máxima. A medida que cae, va a adoptar los mismos ángulos. Cuando pasa por la misma altura va a tener el mismo ángulo. ¿Por qué? Porque tiene las mismas componentes. La componente horizontal que se mantuvo constante y la componente vertical que va adoptando el mismo valor que tenía cuando subía. Si hay una modificación, o sea que si hay una variación en sus valores, es por la exactitud que están teniendo. Porque no debería tener ningún decimal distinto. Solamente puede ocurrir que haya una diferencia por el redondeo que tuvieron al hacer el tiempo o cosas así, ¿verdad? Entonces, en este punto, ¿cuánto va a ser el ángulo? Va a ser menos 8. En este punto, ¿cuánto va a ser el ángulo? Va a ser menos 22. En este punto va a ser menos 30. En este punto va a ser menos 45, ¿verdad? Entonces, a la misma altura va a tener las mismas componentes, solamente que la componente vertical va a ser negativa y el ángulo también se va a ver reflejado ahí que es negativo porque está dirigiéndose hacia abajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo reconocer si un cuerpo está cayendo o está subiendo? Justamente a través de la componente vertical de la velocidad. Si la componente vertical de la velocidad me sale positiva, es porque está subiendo, y si me sale negativa, es porque está cayendo. También puedo calcular el ángulo de la velocidad, pero para calcular el ángulo de la velocidad ya tuve que haber calculado la componente vertical, ¿verdad? Lo más probable es que ya tuve que pasar por eso para poder calcular el ángulo. Entonces al pedo me iba a ir hasta el ángulo, siendo que la componente de la velocidad ya me pudo haber dicho si estaba subiendo o cayendo, ¿verdad? Pero bueno, si llegué a calcular el ángulo para ángulos positivos, es porque está subiendo. Y si me salen ángulos negativos, es porque ya está cayendo. ¿Tienen alguna pregunta?
Ninguna pregunta, profe. Dale, yo estoy leyendo el chat. Aprovecho ya mi dibujo. Una fórmula que justamente vamos a deducir a continuación es la fórmula de alcance horizontal. Alcance horizontal se define como la distancia horizontal que recorre hasta llegar a la misma altura de la que fue lanzado. Si yo disparo desde acá, cuando pase por la misma altura, eso es el alcance horizontal o recorrido. Se usa X si estamos considerando el eje, ¿verdad? O R para recorrido. A eso se llama alcance horizontal. No es lo mismo que la distancia horizontal recorrida. Porque si yo, por ejemplo, tengo un movimiento de esta forma y acá recién llega al suelo, mi distancia horizontal recorrida va a ser ¿cuánto? Va a ser desde el punto de lanzamiento hasta el punto de impacto. Incluso pudo haber sido distinto, pudo haber sido lanzado desde el suelo y que impacte en un punto con elevación, ¿verdad? Entonces, en ese caso, vamos a decir que ahí hay una elevación en el terreno, ¿verdad? Entonces, en ese caso, este, esta sería mi distancia horizontal recorrida. En cambio, voy a mejorar un poco mi parábola porque me molesta que sea tan feo. En cambio, si yo uso la fórmula de alcance horizontal, ¿qué me va a dar la fórmula de alcance horizontal? Me va a dar esto, porque siempre la fórmula considera que vuelve al punto, a la misma altura de la que fue lanzado. Y si acá yo ya impactó el cuerpo con la superficie en este punto, evidentemente usar la fórmula de alcance horizontal está mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no llega hasta acá. Entonces no es R lo que estoy buscando, es otro valor, es X, ¿verdad? Que es la distancia horizontal que recorrió. Entonces, alcance horizontal no es siempre lo mismo que distancia horizontal recorrida. Eso va a depender del tipo de movimiento que presenta el cuerpo. Y en el caso que yo quiera efectivamente el alcance horizontal, lo que se hace se puede utilizar una fórmula que se deduce muy fácilmente, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a deducir esa fórmula. Yo le digo muy fácilmente, pero a veces ustedes no manejan esa deducción. Vamos a partir de la idea de la ecuación de velocidad. Velocidad en I es igual a velocidad inicial en I menos gravedad por tiempo. Yo les dije que cuando llega a la misma altura, adopta la misma componente vertical de la velocidad, pero con sentido opuesto. Quiere decir que si acá era v sub 0 i, a esta altura va a tener menos v sub 0 i. Y justamente eso es lo que voy a usar dentro de esto. Voy a considerar que la velocidad final en el eje y va a ser la misma que tenía al comienzo, pero con signo contrario. Entonces, g por t que está restando voy a pasar sumando, y v sub 0 i que está restando voy a pasar sumando, y va a ser 2v sub 0 i. Y de ahí voy a tener que el tiempo es 2v sub 0 por seno de alfa sobre g. ¿Por qué puse v sub 0 seno de alfa? Y porque la componente vertical de la velocidad es justamente v sub 0 seno de alfa, así como le había mostrado hace rato. Si yo tengo v sub 0 y tengo alfa, entonces la componente vertical de esta velocidad es v sub 0 i, que va a ser v sub 0 por seno de alfa, cateto opuesto. Este tiempo es el que voy a llevar al movimiento horizontal. Y en el movimiento horizontal nosotros vimos que x es v sub 0 x por t. V sub 0 x por el tiempo. Donde, acá fíjense que importante que es que x sub 0 sea 0 justamente porque, o si no, no va a salir esta fórmula. Donde la x voy a nombrar como r.
¿Por qué? Porque estoy haciendo la deducción justamente del alcance horizontal, que se le llama R, R por recorrido. La componente horizontal de la velocidad es cateto adyacente, entonces va a ser V sub 0 por coseno de alfa. Y el tiempo es este que calculé. Entonces voy a reemplazar acá, 2V sub 0 seno de alfa sobre G. De ahí me queda que yo voy a multiplicar V sub 0 por V sub 0. Y eso me va a dar V sub 0 al cuadrado. Y lo otro, todo lo que es el 2 del coseno y el seno, esas tres cosas, voy a juntar en una sola. 2 seno de alfa por coseno de alfa. Esta fórmula es el desarrollo del seno del arco doble. ¿Se acuerdan? De trigonometría. Seno de 2 alfa era 2 seno por coseno. Entonces, esto es lo que voy a meter dentro de mi fórmula. Seno de 2 alfa. Quiere decir entonces que mi recorrido va a tener esta fórmula, va a ser velocidad inicial al cuadrado, ojo que es velocidad inicial, no es una componente, es toda la velocidad inicial al cuadrado, por seno de 2 veces el ángulo de lanzamiento sobre la gravedad. De esa manera entonces nos queda la fórmula de recorrido. Y solamente se puede usar esa fórmula si es que el cuerpo va a llegar al mismo nivel, a la misma altura de la que fue lanzado. Si no va a ser así, si no es, yo le suelo decir, no, si no es simétrico el movimiento. ¿A qué me refiero con simétrico? Simétrico es cuando se ve de la misma forma de ambos lados, ¿verdad? Este es un movimiento simétrico. Este ya no, este tampoco. No se ven de la misma forma de, digamos, a partir de la altura máxima. Acá hay una parte que falta, acá también hay una parte que falta, pero este sí se ve simétrico, ¿verdad? Entonces, si el movimiento no es simétrico, esta fórmula no se puede usar. Bien, un par de detalles más que quiero ver con ustedes. Les dije, al comienzo les dije que la velocidad va cambiando a medida que pasa el tiempo porque la componente vertical de la velocidad cambia. Entonces, yo tengo que mi vector velocidad es la suma de las dos componentes, la suma vectorial de las dos componentes, la velocidad en x y la velocidad en y. Solamente que esta velocidad en x no varía, es constante. Si yo desgloso esto, entonces mis componentes, voy a tener que Vx siempre es la velocidad inicial por el coseno del ángulo de lanzamiento. Y la componente vertical es la componente vertical inicial menos la gravedad por el tiempo. Esa sí cambia. Entonces, yo lo que necesito, si quiero la velocidad en cualquier punto de mi trayectoria, vamos a suponer que esta es mi trayectoria, si yo quiero en este punto, lo que necesito es calcular la componente horizontal y la componente vertical. La componente horizontal normalmente ya viene dada al comienzo, si es que ya nos dio la velocidad inicial y el ángulo de lanzamiento, porque esa componente se calcula en base a eso, ¿verdad? Ahora, la vertical sí necesitamos calcular, y eso ya depende de cuánto tiempo transcurrió o a qué altura se encuentra, depende de los datos. Esa componente sí es importante calcular. ¿Para qué? Para después poder hacer la suma vectorial. Como las componentes siempre van a ser perpendiculares, evidentemente la suma va a ser a través de Pitágoras y el ángulo de la velocidad en ese punto va a ser a través de la tangente. Este entonces es el ángulo de la velocidad en cualquier punto de mi trayectoria, donde va a ir cambiando en base a la componente vertical específicamente, porque la componente horizontal, por supuesto, es constante. Entonces yo puedo querer la velocidad en un punto cualquiera y lo que tengo que hacer es calcular las dos componentes. A partir de las dos componentes puedo sacar su módulo y su dirección. Por último, para cerrar ya la clase y después ya podemos
eh, descansar. Yo no, porque tengo clase más tarde, pero no. Eh, Cuando yo quiero la distancia, es el momento de usar geometría analítica que dieron el año pasado. Vamos a suponer que yo lanzo este objeto desde el origen. O vamos a sacar del origen. Lanzo desde una altura inicial, ¿verdad? Entonces este es 0 y sub 0. Esas son las coordenadas de este punto. Es el más grande porque después no se ve en la grabación. Esas son las coordenadas de este punto. Y el cuerpo hace esta trayectoria, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero la distancia que hay entre este punto en un cierto tiempo, vamos a suponer que esto le llevó 7 segundos, ¿verdad? Todo esto tardó en 7 segundos tardó en hacer esa trayectoria. Y quiero la distancia que hay entre su punto final y su punto inicial, que eso, ¿qué sería? Sería el desplazamiento, puede ser también dado como un vector. Quiero esta distancia. Entonces, ¿qué yo necesito? Yo necesito calcular las componentes o las coordenadas de este punto. Las coordenadas, mejor dicho. Las coordenadas cartesianas. Por eso es importante establecer un eje de referencia. Siempre es súper importante en parabólico establecer el eje de referencia. Quiero las coordenadas de ese punto. Vamos a suponer que es x1 y 1. Entonces las coordenadas de ese punto son x1 y 1. ¿Y qué yo quiero? Yo quiero la distancia que hay entre dos puntos. Y eso nosotros en analítica ya aprendimos, que la distancia entre dos puntos está dada por la raíz cuadrada ¿de dónde viene esa fórmula? Es un Pitágoras común y corriente, ¿verdad? Si yo formo acá mi triángulo rectángulo para calcular justamente esta distancia, esta D, ¿verdad? ¿Esto qué sería? Sería x1 menos 0. X1 menos 0, ¿verdad? ¿Y este qué sería? Este sería y1 menos y sub 0. Y 1, que es todo esto, menos y sub 0. Entonces este es y1 menos y sub 0. En este caso, x sub 0 es 0, por lo que habíamos visto al comienzo, ¿verdad? Pero puede no ser 0. En geometría analítica no era siempre 0, ¿verdad? En este caso sí. Entonces este va a ser simplemente x1. O sea que en mi fórmula de distancia, yo lo que hago es x1 al cuadrado, que es uno de mis catetos, más el otro cateto que es y1 menos y sub 0 al cuadrado, y hallo la raíz de eso. Y la raíz de eso ya me va a dar el valor de la distancia, que también sería el módulo del desplazamiento, básicamente, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo yo calculo las posiciones? Y las posiciones calculo con las ecuaciones de posiciones. Tenía la ecuación de posición en X, que era B sub 0 coseno de alfa por T, y la ecuación de posiciones en Y. Entonces, conociendo al tiempo y seguramente también sabría las características de la velocidad de lanzamiento, ¿verdad? Entonces ya tengo todo. Meto eso en la ecuación, calculo a través del tiempo que quiero, calculo estas componentes y ahí ya puedo usar la fórmula para la distancia. Bien, espero que hayan entendido todo.